is for five. Life, life is for life. Life for life. Quinta parte for life. ¿Habéis visto qué ritmazo me lleva Joan de No Name Channel? Mira, me vais a dejar un like si queréis que esta sintonía abra todos los vídeos del canal Mr. Play for Life en adelante. ¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo llevamos la maquinaria? Espero que bien, hombre, espero que bien. Bueno, pues en primer lugar pedir disculpas por la falta de vídeos de estos últimos días, pero ya estamos de nuevo aquí on fire para seguir dando guerra. Bueno, pues hoy os traigo el tutorial de un juego al que le he estado dando bastante cañita últimamente, tanto acompañado como en solitario, y que es Warhammer Quest, el juego de cartas de aventuras. Esto es un juego diseñado por los hermanos Sadler, Adam y Brady, que ya diseñaran otros exitazos de Fantasy Flight Games como Descent o Star Wars X-Wing. Pues evidentemente este Warhammer Quest también está editado por Fantasy Flight Games y en España por Edge Entertainment. Es un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores, pues que está ambientado en el universo de Warhammer y donde vamos a encarnar a héroes arquetípicos como el elfo forestal, el enano rompehuesos, una especie de sacerdote que va curando a los compañeros y también una hechicera que va tirando por ahí bolas de fuego. ¿Para qué? Pues para darnos de tollinas con una serie de enemigos a través de una serie de aventuras dentro de una campaña. El juego nos presenta una campaña que consta de 5 aventuras y luego nos presenta también una aventura avanzada fuera de la campaña. Bueno, pues este es un vídeo que muchos me habéis pedido porque pese a que no se trata de un juego con un manual de reglas muy denso y espeso, sí que hay que tener mucho ojo a la hora de aplicar todas las reglas y los efectos a su debido tiempo. Es muy fácil cometer errores y si este vídeo sirve para minimizarlos o que no cometáis ninguno, pues me doy por satisfecho. Pues nada, no me voy a demorar más. Vamos a pasar al tutorial de este Warhammer Quest, el juego de cartas. ¡Al turrón! Bueno, pues ya he dispuesto todos los componentes de Warhammer Quest en la mesa y a medida que avance el tutorial os iré explicando para qué sirve cada cosa. Lo primero que debemos hacer es decidir con cuántos héroes vamos a jugar la partida y con cuáles. Yo voy a suponer un setup para 2 héroes, con independencia de si lo estamos jugando en solitario o con 2 jugadores, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos disponibles a la hechicera brillante, como tenéis ahí, también al rompehierros, un enano ahí zumbón, una elfa forestal y el sacerdote guerrero. Fijaos que tenemos una carta de héroe diferente en función de si estamos jugando a 2 héroes, a 3 o a 4. Las diferencias radican básicamente en la vida, en la resistencia y en el número de veces que se van a activar por ronda. Muy bien, pues yo voy a asumir un setup con 2 héroes, me voy a quedar con el rompehierros y con la elfa forestal, por ejemplo, así que puedo aportar los otros 2. Bueno, como el setup que asumo es para 2 héroes, me quedo con la versión de la carta de héroe para 2 héroes, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos apartadas las cartas de héroe que vamos a usar en la partida. A continuación, para cada héroe, vamos a coger sus cartas de acción básicas. Vienen indicadas aquí como acción básica un ataque, un apoyo, una exploración y un descanso. Eso para el elfo forestal, lo mismo para el rompehierros. Tendremos otras 4 acciones de descanso, exploración, apoyo y ataque avanzadas, que solo conseguiremos en modo campaña consiguiendo determinados objetivos. Para este tutorial no las voy a tener en cuenta. Bueno, pues lo siguiente es elegir aventura. Warhammer Quest nos presenta una campaña compuesta por 5 aventuras en serie. Aquí tenéis la aventura 1, 2, 3, 4, 5 y también nos presenta una aventura avanzada. Muy bien, vamos a suponer que vamos a jugar la aventura 1 de la campaña. Aquí la tenemos. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es preparar la partida conforme nos indica la hoja de aventura en el apartado preparación. Bueno, pues el primer mazo que hay que preparar es el mazo de enemigos. Básicamente cada aventura me va a indicar qué enemigos van a aparecer de forma obligatoria, me va a indicar un número de enemigos normales aleatorios y un número de enemigos élites aleatorios, ¿vale? Bueno, pues esta aventura de un hedor nauseabundo nos pide que cojamos guerreros orcos, guerreros goblin, murciélagos gigantes y arañas gigantes. Y hay que coger los grupos completos. ¿Qué es un grupo? Pues un grupo consta siempre de 2 versiones del enemigo normal y una versión élite, que es la roja.
Bueno, pues además de los enemigos obligatorios, la aventura también me pide que coja 4 enemigos normales libres, pero de entre todos los que me sobran en la baraja de enemigos no los cojo todos. Cojo solo los del nivel de dificultad que nos indique la aventura. La aventura tiene siempre un nivel de dificultad indicado en la esquina superior izquierda, en este caso el 1. Esto aplica tanto a las cartas de enemigo como a las cartas de lugar que vamos a ver posteriormente. Bueno, pues aquí tengo todos los enemigos normales de nivel 1 que me han sobrado tras extraer a los obligatorios. Entonces, de forma aleatoria, los barajaremos y extraeremos, según me indica la preparación de esta aventura, 4. Finalmente haremos lo mismo con los 2 enemigos élite libres que hay que seleccionar. Apartaré los enemigos élite del nivel de la partida, en este caso nivel 1, los barajaré bien y extraeré al azar 2. Pues barajaremos muy bien los enemigos obligatorios, los 4 normales libres y los 2 élite libres para formar el mazo de enemigos de esta partida, un hedor nauseabundo. Bueno, pues la hoja de aventuras nos dice también que coloquemos la carta de Grump el Odioso en la guarida del antagonista. ¿Qué es eso? Bueno, el antagonista no es más que un enemigo, digamos, jefe, que nos va a poner las cosas aún más difíciles durante la partida. Por lo general, un antagonista comienza la aventura en su guarida, que no es más que un lugar al lado de la hoja de aventura. Esta será la que nos indique en qué momento entra en escena el antagonista. Bien, siguiente mazo a preparar, el de lugares. Nos dice esta aventura que mezclemos 3 lugares libres y que luego coloquemos el vertedero de Grump en la parte inferior de este mazo. Bueno, pues al igual que con los enemigos, los lugares también tienen un nivel. Esta partida de un hedor nauseabundo es de nivel 1, así que los lugares libres serán extraídos solo de entre los de nivel 1. Aquí me quedo. Estos de nivel 2 y de nivel 3 no forman parte de la aventura. Bueno, pues de entre los lugares de nivel 1 disponibles, extraeré aleatoriamente 3, 1, 2 y 3, el resto no se usan durante la aventura, y colocaré el lugar especial, el vertedero de Grump, en la parte inferior de dicho mazo. Pues ya tenemos preparado el mazo de lugares de esta aventura. Bueno, últimos mazos a preparar para la aventura, el de equipo y el de mazmorra. En concreto, se me pide mezcla 12 cartas de equipo libres para el primer mazo. El equipo, pues no es más que armas, armaduras, otros objetos para que el héroe vaya más chetao. En concreto, de entre todas las cartas de equipo, hay que separar aquellas que tengan este símbolo, porque solo si la aventura me lo pide serán utilizadas. En esta aventura de un hedor nauseabundo no se nos pide, así que las dejamos fuera. Estas son fortunas legendarias y por lo tanto todas las cartas disponibles de fortunas legendarias se quedan fuera también. Por lo tanto, de entre las cartas de equipo que restan, que son las que tienen el reverso de este modo, las barajaremos muy bien y extraeremos, según me pide esta aventura, 12. Aquí tendremos 12 extraídas, eso formará mi mazo de cartas de equipo, el resto de cartas fuera porque no las voy a utilizar. Y lo mismo para el mazo de cartas de mazmorra, 12 cartas de mazmorra libres para este mazo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer también de forma similar al mazo anterior es extraer aquellas cartas de mazmorra con este símbolo en la esquina superior izquierda, porque solo las aventuras que me lo pidan las utilizarán. Un hedor nauseabundo no me pide ninguna carta de mazmorra especial, así que se quedan fuera. De entre las restantes, que son las que tienen este dibujo en el reverso, extraigo al azar 12. Y esas 12 cartas formarán mi mazo de cartas de mazmorra, el resto fuera que no se utilizan. Muy bien, pues estos son los componentes que van a formar parte de mi aventura Un hedor nauseabundo para enseñaros a jugar a Warhammer Quest. Lo voy a organizar todo un poquito mejor y seguimos el tutorial. Bueno, pues ya lo tengo todo dispuesto para explicaros a jugar por fin a Warhammer Quest. Fijaos que he colocado este token tan chulo al elfo forestal para indicar que será el héroe líder en esta primera ronda de juego. Al final de cada ronda, ese token de líder pasará al siguiente héroe siguiendo las agujas del reloj. A continuación, la hoja de aventura. Anteriormente habíamos visto esta cara, donde se nos explicaba cómo preparar la aventura, pero durante la misma vamos a utilizar esta otra, que contiene unas reglas específicas de esta aventura, un track de peligro, que luego veremos,
unas condiciones a aplicar en función de la zona del trap de peligro en la que nos encontremos, unas condiciones de victoria y unas condiciones de derrota. Muy bien, pues la colocaremos en un lugar adecuado y esta ficha, que es el marcador de peligro, lo colocaremos en la primera casilla del track de peligro de la aventura. Bueno, pues lo siguiente será extraer la primera carta de lugar que van a explorar los héroes en la aventura. Mar de telarañas. Pues nos aparece una ilustración, un texto ambientativo que os aconsejo que leáis. ¿Qué ocurrirá cuando tenga lugar la fase de lugar? Que posteriormente explicaré. Y luego tenemos lo más importante. A la izquierda, número de enemigos que van a aparecer cuando se descubre este lugar. Porque cada vez que saquemos una carta del mazo del lugar para disponerla sobre el juego, tendrá lugar una aparición de enemigos, que se indica aquí abajo a la izquierda. Aquí abajo a la derecha tenemos el nivel de exploración necesario para considerar este lugar completamente explorado y poder pasar al siguiente. 7 en este caso, luego lo explicaré. Vamos a centrarnos en lo primero, aparición de enemigos. Fijaos que tenemos dos símbolos, uno de una calavera naranja, 3 de una calavera gris. Bueno, pues eso indica que sacaremos un enemigo enfrentado directamente a los héroes y 3 enemigos en las sombras. ¿Qué es eso? Bueno, voy a disponer primero la carta aquí, que no la voy a tener ahí en suspensión todo el rato, ¿vale? Para que la veáis. Un enemigo directamente enfrentado. Bueno, pues comenzando por el líder en ese momento, se va a extraer una carta de enemigo y se va a colocar directamente frente a él. Eso significa que el enemigo está enfrentado a este héroe. Como la aventura en concreto nos pedía que extrajésemos solo un enemigo enfrentado, ya habríamos acabado de extraer enemigos enfrentados. Si hubiesen sido, por ejemplo, 3 enemigos enfrentados, pues a continuación el enano rompehierros extraería un enemigo, se lo colocaría delante, llevaríamos 2, y el tercero pues lo extraería de nuevo el forestal, sacaría uno más y se lo colocaría delante. Limitación: el número de enemigos máximo que puede tener un héroe enfrentados es 3. Muy bien, en este lugar solo se nos pedía un héroe enfrentado, pero 3 en las sombras. ¿Qué es eso de las sombras? Pues es un lugar, una especie de tierra de nadie, donde se colocan enemigos, boca abajo inicialmente, ¿vale? Pues extraemos 3 enemigos que se colocan en las sombras boca abajo, aquí en la zona central. Bueno, pues ya lo tengo todo dispuesto para dar comienzo a la primera ronda de esta aventura. ¿En qué consiste cada ronda de juego en Warhammer Quest? Pues en 4 fases. La primera fase es la fase de héroes. Los héroes llevarán a cabo acciones. En segundo lugar, fase de enemigos. Se activarán los enemigos que estén enfrentados a los héroes y los que estén en las sombras. Tercera fase, fase de lugar. Se aplicará la acción de lugar correspondiente y si se ha alcanzado el nivel de exploración suficiente para ese lugar, se podría viajar a un nuevo lugar. Y cuarta fase, fase de peligro. Se avanza una casilla, la ficha de peligro en el track de peligro. Si esta ficha alcanza un estado tal que se provoca un evento de peligro en la aventura, pues se aplica. Finalizadas estas 4 fases, se pasaría el token de líder de grupo al siguiente héroe en sentido de las agujas del reloj y comenzaría una nueva ronda. Muy bien, vamos a explicar una a una cómo son las fases. Muy bien, ¿en qué consiste una fase de héroes? Pues comenzando por el líder del grupo, cada héroe se activará y realizará una acción, pasando la activación al siguiente héroe en sentido horario. Una vez todos los héroes se hayan activado y realizado su acción, se acabaría la fase de héroes. Pero para compensar el déficit de que estamos jugando con 2 héroes, el juego nos permite 2 activaciones por héroe por fase de héroes. De tal forma que primero se activaría el forestal y realizaría una acción, luego se activaría el rompehuesos y realizaría otra acción, y continuaría el forestal con una segunda acción y finalizaría el rompehierros con una segunda acción. En partidas a 3 jugadores es
una acción por héroe, pero el líder realizaría al final una segunda acción adicional. Muy bien, ¿qué acciones puede llevar a cabo un héroe en su turno? La gracia de este juego de Warhammer Quest es que todos los héroes pueden llevar a cabo el mismo conjunto de acciones, que son 4: descanso, exploración, apoyo y ataque. Voy a coger la carta descanso del elfo forestal para explicaros. Cuando un héroe lleva a cabo una acción, se llevan a cabo los efectos de arriba hacia abajo de dicha acción. En concreto, la acción principal de esta carta es descanso, que viene resaltada en negrita y en mayúsculas en la carta. Todo lo que viene anteriormente o posteriormente son efectos exclusivos de la acción descanso del elfo forestal. Si os enseño la acción descanso del rompehuesos, como veis, es diferente. Tiene unos efectos que se llevan a cabo de forma anterior a la acción descanso, diferentes a los del elfo forestal. Y a continuación, la acción descanso. Bueno, pues antes de entrar en detalle de qué hace cada acción en particular, os voy a contar qué tienen en común. Todas las acciones tienen asociadas una tirada de dados. Fijaos que aquí la palabra en mayúsculas y en negrita, descanso, tiene a su derecha un símbolo de 2 dados blancos. Bueno, pues toda acción va a llevar asociada una tirada de dados con un dado de peligro negro y un número de dados blancos que depende de la carta de acción particular de ese héroe. En este caso, el del elfo forestal, la carta descanso me dice 2 dados blancos. Bueno, pues utilizaría 2 dados blancos y uno negro de peligro. Lo bien o mal que se lleve a cabo la acción va a depender del número de símbolos de este tipo que se obtenga en la tirada. Esto es un símbolo de éxito. Pero estos dados blancos también tienen otras caras con, pues, otros símbolos, el del escudo, también tenemos símbolos donde aparecen más de un éxito, y este, que es el que mola, que es el éxito crítico. Si obtengo esta cara en la tirada de algún dado, voy a anotarme una fichita de éxito, como esta que tenéis aquí, y puedo volver a lanzar el dado en el que he obtenido el éxito crítico, tantas veces como sean necesarias mientras siga obteniendo el éxito crítico, y por cada aparición de éxito crítico iré anotando una ficha de éxito en la tirada. Pero también se tira el dado negro, y este es el que otorga peligro. El dado negro tiene caras en blanco, donde no ocurriría nada, pero también tiene esta cara, que es la cara que va a activar el ataque de enemigos enfrentados al héroe que está llevando a cabo la acción, y luego tiene esta otra cara que es la activación del antagonista. Todos los antagonistas, Grump el Odioso en esta aventura, tienen aquí abajo un efecto de activación de antagonista. Por cada aparición de este símbolo en el dado de peligro, se va a llevar a cabo este efecto. En el caso de Grump el Odioso, reparte 2 heridas entre el grupo. Bueno, ¿y qué ocurre si obtengo este símbolo en el dado de peligro durante mi tirada de dados? Pues que un enemigo que tenga enfrentado a mí y que no esté agotado, luego explico lo que es estar agotado, me va a realizar un ataque. Si tengo varios enemigos enfrentados no agotados, será el enemigo que potencialmente haga más daño el que se active para atacarme. En este caso solo tenemos un enemigo que potencialmente puede atacarnos, este guerrero orco, y nos va a atacar llevando a cabo 3 heridas. El número de heridas que realiza por ataque el enemigo está indicado en este rombito azul. El número de heridas que voy a recibir por este concepto es el daño que realiza el enemigo menos el número de escudos que se hayan obtenido en la tirada. Fijaos que los dados blancos, los dados de ataque, tienen caras que contienen escudos. Si yo hubiese obtenido esta tirada, tengo 2 escudos que me restan 2 potenciales heridas en el daño del enemigo. ¿Cuándo se agota un enemigo? Normalmente los enemigos se agotan durante su fase de activación, en la fase 2, en la fase de enemigos. No obstante, hay algunos efectos de las acciones que podéis llevar a cabo que te permiten agotar enemigos que estén enfrentados a ti, que estén enfrentados a otros héroes o que estén en las sombras. Muy bien, ahora sí voy a explicaros en qué consiste cada una de las acciones. Descanso.
Bueno, pues la acción descanso sirve para recuperar heridas. A medida que vaya transcurriendo la aventura, tu héroe se va a ir dando de tortas con los enemigos y con otros efectos de la aventura que le van a ir soltando heridas. Por cada éxito obtenido en la tirada de descanso, yo voy a poder descartar una ficha de daño. Siguiente, exploración. Antes os he mencionado que un lugar tiene una cantidad de exploración necesaria hasta considerar completamente explorado el lugar y que se pueda pasar al siguiente lugar. En este caso, 7. Bueno, pues para ello tenemos que realizar exploraciones y eso se lleva a cabo a través de acciones de exploración. Os voy a enseñar la del elfo forestal. El elfo forestal usa 2 dados blancos para su tirada de exploración. Bueno, pues básicamente, por cada éxito obtenido en mi dado de héroe, voy a poder añadir un punto de exploración al lugar activo. Además, las cartas de exploración siempre me permiten robar y resolver una carta de mazmorra. Bueno, pues cogeremos una carta de mazmorra y leeremos su texto. Las cartas de mazmorra pueden ser objetos o eventos. Los objetos se los coloca el héroe directamente y los puede utilizar en función del texto que venga incluido en dicha carta, y el evento simplemente se lee en voz alta y se aplica. Hay algunas cartas de mazmorra que tienen ese simbolito abajo a la izquierda. Con independencia de lo que te otorgue la carta que contiene ese simbolito, tú puedes coger una carta de equipo, la primera del mazo, robada al azar, y ese equipo se coloca entre tu equipo disponible. ¿Hay limitaciones en cuanto a la cantidad de equipo que puedes llevar? Pues sí, en la campaña y durante la primera aventura de la misma, solo puedes llevar un equipo, pero a medida que avanzas en la campaña, puedes ir aumentando esa limitación. Siguiente acción disponible, apoyo. ¿Qué es esto del apoyo? Bueno, pues para esto necesito deciros que cada vez que llevéis a cabo una acción tenéis que agotarla. Se llevan a cabo todos sus efectos y esa acción queda agotada. ¿Cuál es el efecto de tener una acción agotada? Pues que no puedes volver a utilizarla hasta que no la vuelvas a preparar. ¿Y cómo preparas tus acciones agotadas? Bueno, todos los héroes tendrán una acción, que no para todos los héroes es la misma, con este símbolo aquí abajo a la derecha. Este símbolo me permite preparar todas las acciones que estén agotadas para el héroe. Pero también existe la posibilidad de que otro héroe, fuera de tu turno, te haga prepararte una de tus acciones agotadas. ¿Cómo? Pues con la acción apoyo. Fijaos que toda acción de apoyo tiene una línea que nos dice: el héroe objetivo puede preparar una acción. En este caso que había preparado aquí de ejemplo, podría ser posible que el elfo forestal, mediante su acción de apoyo, haga que el enano rompehierros prepare su acción de exploración que la tenía agotada. Bueno, pues además de preparar una acción a otro héroe, se lanzan los dados y el número de éxitos obtenidos le va a permitir al héroe objetivo de la acción de apoyo colocar fichas de éxito en sus acciones y no puede colocar nunca más de 2 fichas de éxito por acción. Esas fichas de éxito pueden utilizarse posteriormente como si de un éxito adicional en una tirada se tratara. Última acción disponible, ataque. Os voy a poner de nuevo al elfo forestal como ejemplo. Todas las cartas de acción de ataque comienzan igual. Te dicen que te puedes enfrentar a un número determinado de enemigos. ¿Qué es eso de enfrentarte a un enemigo? Pues básicamente puedes elegir un enemigo que esté en las sombras o un enemigo que esté enfrentado a otro héroe para enfrentártelo a ti. Por ejemplo, vamos a suponer este escenario. El guerrero goblin está enfrentado al enano rompehierros, pero por alguna razón al elfo forestal le interesa enfrentarse a este enemigo. Pues a través de la acción ataque, en primer lugar, puede enfrentarse a este enemigo, se lo trae aquí. Del mismo modo, podría haber decidido enfrentarse a este enemigo de las sombras. A continuación, lleva a cabo el ataque
y en el caso del elfo forestal es a distancia. Eso indica que el elfo forestal, por tener ataque a distancia, no necesita estar enfrentado al enemigo para poder atacarlo. Un elfo forestal podría atacar a un enemigo en las sombras con independencia de si ya está descubierto o no, o a un enemigo que esté enfrentado a otro héroe. Muy bien, y va a llevar a cabo una tirada con el número de dados de héroe que se le indique. En el caso del elfo forestal, pobrecillo, solo un dado blanco. Bueno, pues ¿en qué consisten los éxitos en una tirada de ataque? Pues potencialmente en el número de heridas que vamos a infligir al enemigo. Pero fijaos que algunos enemigos tienen un valor de resistencia. El número de heridas que debe recibir un enemigo hasta su muerte está indicado en el globo rojo. En el caso del guerrero orco, 3. En el caso del guerrero goblin, 2. Pero fijaos que el guerrero orco tiene ahí un escudito con un 1. Y eso quiere decir que en la tirada de ataque, este guerrero orco ignora el primer éxito. A partir del segundo éxito en adelante, le pueden entrar todos. Siguiente fase de la ronda y la que más suele atragantarse. Hay que llevarla a cabo poco a poco para no cometer errores. Fase de enemigos. Vamos a comenzar por el líder del grupo en esa ronda. Y vamos a ir activando a un enemigo que esté enfrentado a nosotros o que esté en las sombras que no esté agotado. Cuando se haga esto, se pasa al siguiente jugador, al siguiente héroe en sentido horario y activará a otro enemigo que cumpla esas características. Cuando todos los enemigos no agotados que estén enfrentados a jugadores o en las sombras hayan sido activados, se acabará esta fase. Muy bien, voy a poner un ejemplo con la disposición que tengo actualmente en mesa. Comenzando por el líder del grupo, que es el elfo forestal, se va a seleccionar a un enemigo enfrentado al elfo que no esté agotado o un enemigo en las sombras que no esté agotado. Supongamos que elige al guerrero goblin. Muy bien, tenéis que tener en cuenta que todos los enemigos llevan a cabo una serie de acciones que están descritas de izquierda a derecha en la zona central de la carta. En concreto, el guerrero goblin hace daño y rapiña, en ese orden. Hay algunos héroes que realizan incluso 3, pues siempre se llevan a cabo esos efectos de izquierda a derecha. Muy bien, hay digamos unos efectos genéricos que vienen descritos en el manual y otros efectos más específicos que llevan a cabo solo el enemigo en concreto descrito en la carta. Por ejemplo, daño no viene descrito porque es un efecto genérico, pero rapiña sí que es un efecto específico, por lo tanto viene descrito aquí en la carta. Pues elegido el guerrero goblin, primero hace daño. ¿En qué consiste daño? Pues en que realiza un número de heridas al héroe igual a su fuerza. En este caso, en el caso del guerrero goblin, es 1. Bueno, pues añadiríamos una herida al héroe que ha activado el guerrero goblin y finalmente lleva a cabo el efecto rapiña, que dice este enemigo se enfrenta al héroe que tenga más heridas. Bueno, en este caso, el héroe que lleva más heridas en esta disposición es el elfo, pero si por alguna razón el enano rompehierros tuviera más de 5, que son las heridas que lleva ahora mismo el elfo forestal, pues directamente enfrentaríamos el guerrero goblin al enano rompehierros. Pero como ya hemos realizado todos los efectos de la carta de enemigo, este se agota. Muy bien, como no era el caso, lo dejamos enfrentado al elfo forestal. A continuación, sería el enano rompehierros el que tendría que activar a un enemigo. ¿Cuáles? Pues de entre los que tenga enfrentados y no agotados o en las sombras y no agotados. Enfrentados no tiene a ninguno, así que tiene que elegir alguno de los enemigos en las sombras y encima todavía están boca abajo. Cuando un enemigo es activado por alguna circunstancia, evidentemente, si estaba boca abajo se le da la vuelta. Supongamos que activa a este, murciélago gigante. Muy bien, aquí lo tenéis. Pues se van a realizar los efectos de izquierda a derecha. En primer lugar dice retirada. Básicamente retirada es, si el enemigo está enfrentado a un héroe, se retira a las sombras. Si ya estaba en las sombras, pues el efecto no tiene lugar. Muy bien, como este enemigo ya estaba en las sombras, el efecto de retirada no se aplica, no tiene sentido. Y a continuación realiza daño. Aunque esté en las sombras,
va a realizar un daño al enemigo, perdón, al héroe que lo ha activado. En este caso, el enano rompehierros. ¿Cuántos? Pues 1, que es la fuerza de este enemigo. Pues añadiríamos una herida al enano rompehierros y ya habríamos activado al murciélago gigante, por lo tanto lo agotamos. Muy bien, y llegaríamos a un momento en el que todos los enemigos han sido agotados. Por lo tanto, se acabaría la fase de enemigos. Bueno, pues antes de pasar a la tercera fase, a la fase de lugar, tenéis que tener en cuenta que hay que preparar todas las cartas de enemigo agotadas durante la fase anterior. Muy bien. Tercera fase, fase de lugar. Pues lo que ha de realizarse es resolver el efecto que venga descrito en la carta de lugar correspondiente. No todos los efectos tendrán lugar. En el caso de este lugar, del mar de telarañas, se nos dice al final de la fase de lugar, el líder del grupo agota una acción. Bueno, pues se llevaría a cabo ese efecto, el líder del grupo en este caso es el elfo forestal, agotaría una de sus acciones que, por cierto, siempre que el juego te obligue a agotar una de tus acciones, nunca podrá ser la acción que a ti te permite preparar el resto de acciones, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre tras llevar a cabo el efecto descrito en la carta de lugar? Pues que el grupo puede decidir avanzar hacia un nuevo lugar siempre y cuando se hayan añadido fichas de progreso suficientes en la carta de lugar. Esta carta de lugar tiene un valor de exploración de 7, pues si hubiesen 7 fichas de progreso sobre este lugar, el grupo podría avanzar hacia el siguiente lugar. Y digo puede porque no está obligado a ello. ¿Por qué razón no exploraría el grupo un nuevo lugar si ya tiene fichas de progreso suficientes sobre el lugar activo? Pues tenéis que tener en cuenta que cuando se explora un nuevo lugar, los enemigos que estén enfrentados a héroes se van a quedar con ellos. No así los que estén en las sombras, que se descartarán. Muy bien, vamos a realizar un simulacro de exploración de un nuevo lugar durante la fase de lugar. Imaginemos que ya hemos reunido fichas de progreso sobre este lugar suficientes como para que quede completamente explorado, 7 en este lugar. Se descartan las fichas de progreso, se descarta el lugar y se desvela la siguiente carta del mazo de lugar. Aquí la tenemos. Ese es el nuevo valor de exploración de este nuevo lugar. Aquí tenemos los enemigos que aparecen inmediatamente, pero antes de ello tendríamos que descartar aquellos enemigos que estén en las sombras. Los enemigos que actualmente se encuentren enfrentados a héroes se quedan. Muy bien, en concreto no vamos a retirar a este aunque esté en las sombras porque fijaos lo que nos dice. Cuando el grupo viaja, este enemigo no se descarta. Así que este se queda aquí. Muy bien, pues inmediatamente tras explorar un nuevo lugar, tenemos que realizar una aparición de enemigos. Nos dicen 3 enemigos enfrentados y 1 en las sombras. Muy bien, pues comenzando por el líder, ya sabéis lo que se lleva a cabo. Se coge una carta, pero nos damos cuenta de que este enemigo ya está enfrentado a 3, que es el límite. ¿Qué ocurre cuando tenemos que colocar a un nuevo enemigo y no podemos por alguna circunstancia, como por ejemplo esta? Pues que ese enemigo va a las sombras. Y con esto habríamos concluido esta fase de lugar. Bueno, chavalería, pues última fase de la ronda. Fase de peligro. Como os dije, teníamos un indicador de peligro colocado al inicio de la partida en la casilla inicial del track de peligro. Pues en la fase de peligro vamos a avanzar esta ficha una casilla en el track. Siempre y cuando la ficha de peligro no caiga en alguna de las casillas verde, azul o roja de la hoja de aventuras, no ocurrirá nada. Pero si esto sucede, por ejemplo, si la ficha ha de desplazarse a la casilla verde, hay que leer el texto de la zona verde de la hoja de aventuras y aplicar el efecto correspondiente. En este caso, si fuese la casilla verde sería aparece Grump el Odioso, que es el antagonista. Cuando un enemigo aparece, aparece siempre enfrentado a un héroe. ¿Pero a qué héroe? Pues al héroe que lo ha activado. Pero si no lo ha activado ningún héroe, como es el caso, ¿dónde va este enemigo? Pues las reglas nos dicen que cuando un enemigo aparece y ningún héroe lo ha activado, se va a enfrentar al líder.
Como en esta circunstancia el líder ya está enfrentado a 3 enemigos y no puede enfrentar a ninguno más, pues ¿qué hacemos con él? Os lo estáis imaginando, a las sombras. ¿Qué ocurre cuando la ficha de peligro llegue a la última casilla del track? Bueno, pues evidentemente se lee el texto de la zona roja, se aplica el efecto de la zona de peligro roja. ¿Y qué ocurre en fases de peligro posteriores? Pues que se vuelve a aplicar el efecto de la zona roja una y otra vez. Y listo, chavalería, se van a ir sucediendo rondas hasta que se cumpla las condiciones de victoria o las de derrota. En ese momento, si estáis jugando una campaña, pues leed las recompensas que se obtienen por ganar o por perder. En el caso de perder no es una recompensa, sino una penalización. Aplicáis los efectos correspondientes para la aventura siguiente de la campaña y listo. Pues listo, chavalería, esto no tiene más, espero que haya quedado clarito. Es un juego que se presta a confusión, a cometer errores. Si yo me hubiese olvidado de algo, o si no hubiese quedado algo lo suficientemente claro, estoy completamente abierto a responder preguntas si me las dejáis abajo en la cajetilla de comentarios. Bueno, chavalería, pues listo. Ya sabéis jugar, o espero que sepáis jugar, a Warhammer Quest, el juego de cartas. Como os decía al final del tutorial, si hay algo que no haya quedado claro o que me haya dejado por explicar, no tenéis más que usar el cajetín de comentarios abajo, que yo gustosamente pasaré a responder todas las dudas que tengáis. No voy a entrar en valoraciones del juego, pues porque quiero esperar a completar la campaña para dar una valoración global del mismo. Si me ha gustado la campaña, si creo que se queda corta, etc. De momento entonces lo voy a ir dejando por aquí. Un saludo y nos vemos en los bares.